Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música como parte del Rey va Desnudo, la parte que se lleva a cabo en Patreon como un regalo a quienes nos hacen el favor de seguirnos en nuestros vídeos a fondo de los miércoles y en nuestro streaming de revista semanal los jueves, y que gracias a ustedes esto sigue adelante porque es difícil el tema. Bueno, siempre he considerado que el instrumento más delicioso de la música es la voz humana. Hay instrumentos que me derrotan, me encantan espectacularmente. La zanfona es un instrumento que adoro y me encanta escucharlo y me encanta que esté resurgiendo con grupos muchas veces de metal sinfónico, de metal fantástico y grandes intérpretes que están hoy trabajando con la zanfona. El violín siempre ha sido uno de los instrumentos que me llenan de emociones diversas. La guitarra ni se diga, el violonchelo, el clavicordio, curiosamente, fíjate, más a veces que el piano incluso. Hay una variedad de instrumentos que me cuentan historias y los adoro, pero la voz humana no tiene parangón. De la voz humana, lo mejor son los grandes cantantes, pero lo mejor de lo mejor son cuando juntas a varios grandes cantantes, ya es un grupo vocal. Y yo empecé en este camino hace muchísimos años con grupos como Swingle Singers. Un amigo mío, Alfredo Montané, tenía o tiene todavía un grupo que se llama Los Cantores de América. Lo ha tenido con distintas advocaciones y distintos grupos de integrantes a lo largo de los años. Es un gran maestro de la música vocal, enamorado del tipo de música vocal que también se hacía en Argentina por aquellos años, estamos hablando de los años 70. Y entonces él hacía esto y a mí me interesó muchísimo. Yo incluso llegué a dirigir un par de grupos vocales que me permitían jugar con la voz en mis arreglos, pues, torpes y de principiante y con poco conocimiento de la teoría musical, pero con un entusiasmo enorme, eso sí, con el entusiasmo de mis compañeros, que me aguantaban y me seguían en vocal 11 y en vocal 13, en una época fuimos 13, una locura total. Pero siempre me han gustado los grupos vocales y siempre se han ido quedando un poco atrás hasta la aparición de Pentatonix. Pentatonix abrió una nueva puerta a los grupos vocales, sobre todo al añadir el beatboxing como base del arreglo, como base rítmica para el arreglo vocal, pero sobre todo con una visión de que no tenía por qué seguirse haciendo el arreglo tipo coral de toda la vida. Siempre se habían hecho arreglos corales que son muy bonitos y que suenan muy bien, lo que usted quiera, y oímos gospel, el gospel me encanta, pero era otra forma de ver las cosas. Y a partir de allí surgieron una serie de grupos extraordinarios, y hoy vamos a hablar de uno de los que más me gusta de toda la vida, que es Voice Play. Voice Play tiene 3 o 4 cosas espectaculares. Tiene cantantes, y en Ahora Música ya pasamos por 2 de los arreglos de Voice Play. Tiene cantantes de primerísimo nivel, desde el tenor, que es Eli o Eli, no, Eli creo que se hace llamar, no sé cómo se pronuncia, a otro tenor maravilloso que tenían, Jane Non, que a veces va y a veces viene, a veces está y a veces no está, porque se fue al ejército, pero cuando regresa del ejército está por allí, se lo traen de regreso porque supongo que además de que es un gran cantante, y aquí en lo que lo vamos a escuchar, además de eso, pues lo quieren mucho, esto es evidente. Los arreglos los hace generalmente el que hace el beatboxing, que ya ahora empieza a cantar más cuando hay oportunidad de que participe cantando. Él es arreglista, es violinista, lo vamos a ver. Y aparte es uno de los 2 arreglistas. Jeff Castellucci es el otro arreglista y es el bajo profundo más impresionante que hay en este momento, quizás junto solamente con el bajo de Home Free, que es el otro grupo vocal. Generalmente los covers que hace Voice Play son mucho de Disney,
mucho de películas y mucho de rock, y Humphrey se especializa sobre todo en la música country y en el folk, y entonces a veces hacen cosas juntos, pues son grupos que viven juntos y que uno se inventa rivalidades entre las bandas que luego no existen en realidad, ¿no? Ahora, cuando tú tomas toda la capacidad musical de un grupo como Voice Play, que es un cuarteto que se convierte en quinteto con el regreso de Jay Non, y le pones una de las mejores baladas del metal, de toda la historia del metal, que es Nothing Else Matters de Metallica, pones un desafío enorme. Vamos, hacerle covers a Metallica es difícil. Tienes que ser The Warning haciendo Enter Sandman, y me refiero sobre todo a la que hicieron para los 30 años del disco negro, que hicieron con Alicia Cara, o esto. Cuando tú te puedes apoderar de una canción, como lo hace Voice Play, con Nothing Else Matters, que vamos a oír ahora mismo, tú eres un grande de la música. Poca escenografía o ninguna, poco escenario, poca distracción para la música. Nothing Else Matters, clásico de clásicos que el productor no quería meter en el primer disco de Metallica porque no casaba con el resto, y que lleva, por supuesto, más de 30 años de éxito. Eso es la entrada, nada más. El bajo profundo hasta la izquierda, Jeff Castellucci, junto a él Jay Non, luego Eli, luego el más reciente integrante que se añadió a Voice Play cuando Jay Non se fue, no me acuerdo su nombre ahora, perdón, y el beatboxer, que es brutal, hasta la derecha. Pero esa introducción, solo esa introducción, es una delicia musical, tal que vamos a volverla a escuchar. No matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Never. Toda esa parte está cantada solamente por el tenor de Eli y el bajo haciéndole todo el sustrato. Todo lo que necesita para poder cantar esa parte, luciendo y llenándonos el sonido, es el bajo de Jeff Castellucci. Es absolutamente brutal. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are,
nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, ooh, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Oh, oh, and nothing else matters. Oh, Una cosa que creo que es esencial para que este cover funcione tan bien como funciona es la dinámica. El aumento y disminución de las intensidades. Estás cantando lo mismo, el verso se repite, no tiene demasiadas complicaciones. Pero si un verso lo canta solamente el tenor con el bajo y los chasquidos de las manos, de los dedos, y en el siguiente tienes a todos participando, llenando, para luego caer en el coro cantándolo todos, mantiene tu tensión. ¿Quieres saber qué van a hacer ahora con esta absolutamente maravillosa canción? Que es probablemente... Y miren que a mí me cae mal el líder de Metallica, lo reconozco ahora, pero reconozco que tienen canciones absolutamente fuera de serie y esta es una de ellas. never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. And nothing else matters. And nothing else. Trust I see and I find in you. Find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. Es la canción de Metallica, no le están cambiando nada, pero el arreglo, los añadidos, en lo que en voz se llama melisma, cuando en vez de soltar un tono, una nota, bailas alrededor de esa nota, es muy, muy por cierto del funk o del rhythm and blues. Y del jazz, por supuesto, el que la nota es la nota y todo lo que esté cerca de ella y que puedas usar y que puedas bailar alrededor de la nota que debías cantar, que es lo que hace al final aquí el ahí, le da una textura especial a la canción. Aun cuando suben mucho, aun cuando empujan durísimo, sigue siendo una canción íntima, sigue siendo una canción te estoy contando mi vida, que es lo que hacía finalmente el compositor. Ya no, voy a tratar de no parar, pero va a ser imposible porque lo que viene es... ¡Ay! Open mind for a different
far. Arriba, abajo. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Es absolutamente magistral. Eso es lo que puede hacer la voz humana cuando se le permite la absoluta libertad para no ser esclava de absolutamente nada. Voice Play y Humphrey son dos grupos que yo creo que hay que escuchar muchísimo, porque la capacidad de imaginarlo todo a partir de las voces, el violín olvido además el nombre del beatboxer y arreglista, búsquenlo. Nunca se había oído. La primera vez que yo vi esto hace algunos meses, nos quedamos todos como, ¿cómo? No solo están metiendo un instrumento, que es un grupo supuestamente vocal a capela, no solo están metiendo un instrumento, sino ¿cuándo aprendió a tocar el violín? Probablemente lo toca desde los 6 años, ¿no? Es claro que sabe lo que está haciendo cuando se pone un violín bajo la barbilla. Pero nos sorprendió a los que somos seguidores de Voice Play y suena bien, Esas subidas y bajadas constantes, ese te lo cuento al oído y te lo grito en la noche, le dan una cadencia a la canción que te va llevando por todas las emociones que finalmente te está contando esta canción, que es un himno al que cuando sientes esa extraña cosa llamada amor, nada más te puede importar en la vida. Pues esto es Voice Play, recomendabilísimo. Si usted considera como yo que la voz humana es el instrumento perfecto y se puede emocionar con una sola persona cantando bien, sin instrumentos ni nada, se puede emocionar mucho más con 4 o 5 de ellos haciendo cosas como esta. Esto es Voice Play, yo soy Mauricio Schwartz y nos vemos, por supuesto, en la próxima.